No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo pensé que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? I'm shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. ¿Algo? Esas son viejas, caramba. Marido que no. No, él está educado, él está educado. ¿Y tienes marido? ¿Tú tienes marido? Tengo marido. ¿Y tú tienes marido? No, pues tienes marido. Déjeme presentar. Y el mío está educado. No, y además lo queremos mucho. Sí, yo sé. Y él la verdad. te Voy a mucho. presentar a mis invitadas de esta noche. Hoy no va a ser en estricto orden alfabético, sino como están sentadas, si me permiten. La senadora del PRI, Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Gracias, Hilda, por estar hoy con nosotros. Al contrario, Adela, es un gusto, gracias. Está con nosotros la senadora del PAN, Marta Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Marta Elena, gracias. Gracias. Y está con nosotros Angélica de la Peña Gómez, senadora del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias a las tres. Gracias, y con una Adela. muy buena noticia, ¿no? Sin duda, sin Por duda. supuesto. Ya hay ley. Por supuesto que sí, muy Marta contenta, Elena, a de ver. veras. Adela, permíteme ser la primera en agradecerte. Si te lo permiten ellas, yo no tengo En agradecerte este espacio, que de veras lo ansiábamos. ¿Por qué? Pues para ir a platicarles a todo México, en donde, pues gracias al presidente Peña Nieto, que nos mandó esta ley. Decirte que ya desde que entré yo al Senado, bueno, pues estuvimos trabajando, porque no había comisión para los niños, y eso pues a mí me pareció pues que no era bueno para nada. Esta ley que manda como iniciativa preferente el presidente se llama, a ver si lo digo, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ok, ya Bien. pasó en el Senado, ahora los tiempos en la Cámara de En la Diputados. Cámara, sí. Yo te estoy platicando de la Comisión de los Derechos de los Bien, Niños. nada más de lo la hice en adolescencia. beneficio de la audiencia Por para que sepan de qué supuesto. estamos hablando. Claro, entonces iniciamos con eso, empecé a moverme, ¿verdad?, en cuestión de que queríamos que hubiera esa comisión. Aquí están las dos senadoras que están en unas comisiones, la Comisión de Vulnerables y acá, pues, Derechos Humanos, junto con la Comisión de los Niños y Niñas. Empezamos a hacer un acuerdo para trabajar en la creación de una legislación, y empezamos con estos 10 puntos, en donde, pues, ¿qué queríamos decir? Que queríamos nosotros una ley, porque teníamos nosotros un compromiso, una deuda con todos estos niños de México. Ustedes y todo el país. Así es, todos. Porque hace 25 años que se firmó en México, tú lo sabes perfectamente bien, con la ONU, lo que es un tratado para que hubiera ese compromiso de la ley. Pasaron 25 años, pues no había nada. Bien, pues después de eso, bueno, pues ya se conformó lo que es la comisión, pero especial. Entonces, ¿qué pasaba con una comisión especial? No quiere decir lo mismo especial que ordinaria, que la especial no podíamos dictaminar. Entonces yo andaba, pues dije, no puede ser, ¿cómo es posible que tanto problema con niños de la calle, niños indígenas, niños migrantes, niños descuidados, niños que se van a la droga, niños que, bueno, tú sabes cómo está la situación, problemática es enorme. la problemática de víctimas los niños del es suicidio, enorme. víctimas de la violencia, de todo tipo de violencia. Exacto. Entonces, bueno, pues fui con mi coordinador a pedirle que de favor, pues nos hiciera lo que es ya una ley ordinaria. Por cierto que fue en un evento que hicimos el Día del Niño, entonces dije, no, esto tiene que seguir adelante. Gracias, Hilda, por haberme invitado a ese evento, que de veras estuvo formidable, porque llevamos a niños de varias escuelas, les dimos sus dulces, sus refrescos, sus bombas, su pastel, se la pasaron divinamente. De ahí va aquello de él, del presidium, con mi coordinador. Le digo, coordinador, esto tiene que ser una comisión ordinaria.
debemos de tener una ley para estos niños. Pues así fue como empezamos. Después te digo, siguió con este acuerdo de los 10 por la infancia y aquí estamos. Empezamos a trabajar con Redim, con sociedad civil, con UNICEF, con mismo DIF, en donde le decíamos a Laura, que por cierto, si Laura nos está viendo, pues un saludo muy afectuoso para ella, porque ella tuvo que ver mucho en lo que es esta ley. Entonces, que el Estado trabajó mucho por eso y para eso también por en su momento. Claro que sí. Entonces te digo que ya nos llegó la noticia, fuimos a Los Pinos, nos invitaron a Los Pinos para hacer la presentación, precisamente, y ahí dio él esa noticia de que ya habemos ley. Entonces, pues muy contentas, ¿verdad? Y así es como estuvo. Ahora, pues, ¿cómo estábamos antes en esa materia? A ver, vamos a ver. El proceso en México, Adela, ha sido un proceso gradual. 1989 se firma en Naciones Unidas la Convención sobre Derechos de la Niñez. México aprueba la Convención en el 90. La Convención tiene una característica, ha sido la convención en el mundo que en el menor tiempo posible logra una gran cantidad de adhesiones de los estados parte. Hoy solamente Estados Unidos es el único país que no la ha aprobado, sino ya fuese el primer tratado de Naciones Unidas con carácter universal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema en los estados, tiene la pena de muerte, entonces ellos no firman un tratado internacional, sino toman consideración de toda la repercusión. Ese es un mérito que tiene Estados Unidos, entre otras cosas. Pero la pena de muerte de personas menores de edad para Estados Unidos es algo que detiene la firma, la adhesión a la convención. México desde 1990 aprueba la Convención sobre Derechos de la Niñez. En el año 2000 emprendimos la primera reforma a la Constitución. El cuarto constitucional, incluimos a las niñas por primera ocasión en la Constitución, las visibilizamos, las niñas y niños como sujetos de derechos. Empieza un proceso gradual en el país. La primera ley que hoy es vigente va a ser derogada, que es la ley reglamentaria de ese artículo, una ley marco para el ámbito federal. Y posteriormente viene otra reforma muy importante en el 18 constitucional para crear el sistema de justicia para adolescentes infractores, que es otra gran reforma estructural. Posteriormente viene una reforma otra vez en el artículo 4 constitucional para integrar el principio rector del interés superior de la niñez, y en el 73 para mandatar al Congreso de la Unión a hacer una ley general, es decir, una ley que tenga consideración en los tres ámbitos de manera coordinada, y lo que nos obliga a crear un sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque la actual ley tiene preceptos sustantivos muy importantes ya, pero faltaba la otra, la parte adjetiva de la ley, y la parte adjetiva de la ley es justamente la característica de esta que acabamos de aprobar en el Senado y que sigue su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. ¿Que cómo enriquece la otra? O sea, ¿cuál es en qué está mejor? Si me permite, Adela, comentar algo más relacionado a lo que ya mis compañeras han abordado de los antecedentes. Decir que este año se cumplen, es emblemático, porque se cumplen 25 años de la Convención de los Derechos de la Niñez. Claro. E importante decir que en esa historia que ya se ha platicado aquí, dos países estuvieron impulsando esta convención, Suecia y México. 25 años después, que estamos en noviembre 20, a punto de cumplir estos 25 años, pues nos da mucho gusto que uno de los países que estuvo impulsando en esa época esta convención esté dando muy buenas cuentas, porque además era el único país de América Latina que faltaba de tener un marco jurídico de esta naturaleza. Nosotros teníamos una ley que es la vigente, proteccionista, y teníamos que pasar a la ley garantista, a una ley que le permitiera dar la certeza y la garantía a las niñas, niños y adolescentes que sus derechos van a ser salvaguardados. Y por eso celebramos que el presidente Enrique Peña Nieto haya enviado efectivamente esta iniciativa con carácter de preferencia. Pero la cambiaron toda. Pues es una iniciativa, pero finalmente yo creo que hay que reconocer algo, y eso sí no lo podemos dejar de lado: la voluntad política. Pasaron 14 años desde que esa ley del 2000 que se refiere aquí estaba vigente,
pero que sabíamos que teníamos que superarla, que teníamos que pasar efectivamente a privilegiar el interés superior de la niñez, dotándolo de un marco jurídico garantista. 14 años pasaron y hoy hay que reconocer sin duda la voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto para poner en la mesa de la agenda legislativa con carácter de preferente esta legislación. Así claro, porque eso obliga a las cámaras a que la tengan que procesar rápido, 30 días en el Senado, 30 días en la Cámara de Diputados. Y ojalá que sea pronto en la Cámara de Diputados, Adela, para que pueda impactar el presupuesto de egresos del año que entra. Claro. Estamos creando nuevas instituciones, procuradurías. Luego no asignan mucho presupuesto pues para este tipo de... ¿Sabes qué? Eso me molesta mucho porque cuando discutimos sobre los derechos de la niñez, siempre el primer problema que se enfrentan es ¿cuánto nos va a costar? Y por ejemplo hemos creado una gran cantidad de instituciones, barato si lo hubieran hecho desde pero antes. Mucho más barato. Simplemente observa cuántos jóvenes menos de 22 años de edad están en los centros de reclusión. ¿Dónde estaban antes? Eran adolescentes, eran niños sin ninguna perspectiva para lograr un proyecto de vida con respecto a sus derechos humanos. Esa es una falta del Estado, que esperemos que con esta ley no haya pretexto de que no se constituyan, insisto, la parte objetiva de la ley, que es la constitución de los sistemas de protección, donde estén integradas, articuladas transversalmente las instituciones para que definan políticas públicas desde el enfoque de los derechos humanos de la niñez. Esta ley define a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad como sujetos de derechos. ¿Es suficiente? Hay que hacer ese sistema para que haya compromisos programáticos para ser vigentes. Si no, no sirve de nada. Si no, está la ley, ¿y cómo aplicas la reforma? Si no sirve. Claro. Entonces, estábamos en el presupuesto, creo que eso es muy importante, porque, por ejemplo, yo siempre discuto mucho que, pues, para el DIF, ¿no? El DIF del Estado, nunca hay lana tampoco, ¿no? Le asignan muy poco presupuesto y, pues, no entendemos, yo creo que es la mejor inversión, ¿no? Es el dinero mejor invertido, pero pasa mucho y puede pasar lo mismo con esto, entonces también. No, la realidad es que nosotros buscamos asegurar en la parte del articulado claramente el hecho de que se tendrían que asignar recursos presupuestales para atender lo que dispone esta ley. Y entonces estamos pidiendo a la Cámara de Diputados, que es la que está facultada para el tema del presupuesto, a los congresos locales, por supuesto a las entidades federativas, al propio gobierno federal y a los ayuntamientos para que en el marco de sus respectivas competencias y de acuerdo a sus presupuestos puedan asegurar recursos para la ejecución de esta ley. Es fundamental, si no efectivamente se convierte en una carta de buenos deseos y lo que requerimos es letra muerta y no queremos eso. Ahora, sin duda. Pero tenemos en México, me permites, para seguir con el tema de la senadora Hilda, en el sentido de que además es muy importante también decir que en este presupuesto que va para los niños y las niñas, le pusimos, como dicen por ahí, les pusimos dientes. Nosotros vamos al DIF, ahora que sí, al DIF lo fortalecimos en este sentido, porque el DIF muchas veces no tiene presupuesto. Yo estuve en DIF 6 años, en donde, pues me vi con las manos atadas. Yo veía muchísimos niños que tenían muchas necesidades. Y como lo acaba de decir Linda también, teníamos una ley proteccionista. Ahora qué bueno que ya es garantista, que ya vamos a defender nosotros a nuestros niños. También importante decirte que aparte del presupuesto, también el presidente de la República es el que va a presidir esta ley. En los estados va a ser los gobernadores, en los municipios los presidentes municipales. O sea que no se aceptaba primeramente todo esto. Iba a ser la Secretaría de Gobernación la que iba a estar al frente de lo que es esta ley, a lo cual yo creo que todos nos opusimos. ¿Por qué? Porque decimos, si no está el presidente ahí, va a quedar lo mismo que la ley de hace muchísimos años. Entonces eso sí, quiero que quede muy claro, Adela, que el presidente de la República tuvo la sensibilidad y además
debo de reconocerle al presidente de la República que todos los cambios que hicimos, porque son 141 artículos. Es del PAN, ¿eh? Y ahorita me permites hablar a mí. Yo vi la carita de Angélica de ya dejen de hablar del presidente. No, es que lo que acabas de decir, tuvo la sensibilidad y hay que reconocerle. Una cosa son los partidos políticos, que yo mi partido lo dejé allá afuera. Ahorita estoy hablando de mi trabajo mío, de mis senadores, también de mis diputadas que van a estar ahí atendiendo esta ley. Entonces, que además todos estuvieron de acuerdo. Claro, yo creo a ver, Angélica, a ver. Fueron 6 comisiones. Sí, eso voy a comentar. A ver, ¿Y quiénes son esas comisiones? A ver, Sí, bueno, algo trascendental es de que, por lo que tenemos información, ha sido histórico en términos legislativos que 6 comisiones estén dictaminando una iniciativa. Sí. De manera colegiada. Colegiada. Coordinadas colegiadamente, así dice el punto de acuerdo. no hubo ni un sí ni un no. Todos. Y la realidad es de que logramos amalgamarnos con un alto grado de responsabilidad, de compromiso, de respeto, por supuesto, a las diferentes ideologías y posturas, y logramos buscar punto de encuentro en todo momento, de modo que el beneficio fuera directamente para llevar a cabo un trabajo legislativo muy responsable, donde le diéramos la mejor ley a este país, a nuestras niñas, niños y adolescentes, porque se lo merecen. Tenemos una deuda histórica con ellos, como ya se decía. Imagínate, el 30%, aparte el 30% de la población de este país son justamente ellos, las niñas, los niños y los adolescentes. Es decir, era muy grande de verdad el tamaño de la necesidad de tener esta legislación. Por eso celebramos que con apertura haya sido puesta en la mesa esta iniciativa, porque sí, bueno, ya lo decía mi compañera senadora Martelena García, el presidente, la realidad es de que sí hubo cambios a esta iniciativa, pero el presidente desde que la anuncia... Ella sí es del PRI. Él anuncia, yo sí soy del PRI, tengo que, si me permites decir, desde que lo pone en la mesa... Muy bien. Desde que lo pone en la mesa, él no, pero es que es importante que se sepa, desde que se pone en la mesa esta iniciativa, dice el presidente que ha recogido, es decir, que no es una iniciativa propia o absoluta del Ejecutivo, sino que recoge propuestas de legisladoras y legisladores federales. Decirte que esto tiene años en este país de quererse promover. Hoy por fin la tenemos y sí vale la pena. Pero además recientemente mucha gente de organizaciones, de la sociedad civil, de organizaciones, estuvieron trabajando con ustedes muy cerca. Las organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de la niñez en este país, son muy militantes. Tienen una gran experiencia, tienen un gran conocimiento, son muy dotas y tienen una gran autoridad. Por supuesto que teníamos que atender muchas de las propuestas que nos hicieron, y además académicos, académicas, también especialistas desde sus ámbitos de trabajo, de estudio, también nos hicieron llegar padres de familia, ¿no? Y por supuesto también es muy importante destacar la participación de las organizaciones de Naciones Unidas, de manera particular UNICEF, porque UNICEF además tiene un encargo: vigilar en cada país que las recomendaciones del Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, que le hace a cada Estado parte de la Convención, se cumplan. Y México tenía muchas recomendaciones sin cumplir. La propuesta de hacer una ley eficiente desde el punto de vista institucional, que con compromisos expresos, transversales, articulados, coordinados, interdependientes, desde este enfoque holístico de todos y cada uno de los derechos de la niñez, era una solicitud desde hace mucho tiempo. Y entonces ahora concretamos esta ley tomando en consideración también muchas de las propuestas, quizás queden algunas pendientes, pero francamente el gran avance que se da con este dictamen que finalmente está en proceso en la colegisladora, sin lugar a dudas, es muy bueno para la base programática de lo que sigue. Claro, porque pues esa es la parte fundamental, lo que fundamental. Como cuáles de estas recomendaciones, por ejemplo, que se hacían no se cumplían en México. Dame algunos ejemplos. Una muy básica: el enfoque asistencialista en la política hacia la niñez y no reconocer a niñas y niños y adolescentes como sujetos de derechos. O sea, ese enfoque asistencialista fue algo que permanentemente se ha estado reiterando en recomendación de cada 4 años al país. Y entonces, sí es verdad que el DIF tiene una gran relevancia en su trabajo,
pero resulta que el DIF simplemente se dedica a resolver los problemas de los grupos que están en situación de vulnerabilidad. Sí. Y no todos, no les da para para más. Exacto. No les da para más. Y entonces, ¿qué es lo que dice la convención? Estos niños y niñas están en situación irregular, tienen una afrenta a sus derechos, tiene que atenderlos rápidamente el Estado y entonces trasladarlo a la atención regular de las instituciones del Estado. A educación, salud, vivienda, derechos de participación, reconocer que también tienen una ciudadanía, que tienen derecho al juego, al ocio, a hacer lo que quieren ser. Es decir, es mucho más amplio que solamente darles atender el problema ahí de coyuntura. De coyuntura, sí, exactamente. Claro, esa es la gran diferencia. De urgencia, digamos, claro. ¿no? La inmediatez. La inmediatez. Es decir, la responsabilidad del Estado, no de un DIF que sí es muy relevante. Pues por el trabajo que hace ahí, pero de todos los días. Todas las demás instituciones del Estado, ¿no? Claro. Entonces, ese es el gran avance que tiene esta ley. Claro. Ahora, hay varios puntos muy importantes. Tiene que ver esta ley con los niños migrantes, con niños con discapacidad, con niños... A ver, díganme, todos, absolutamente con todos. A ver, Marcelena, habla de eso. Es una ley marco que le llamamos. Ahí vamos a atender absolutamente a todos los niños. Nos han hablado de algunas partes en donde nos dicen los niños migrantes no están. Claro que sí están. Pero quiero repetir, Adela, que quede muy claro esto, que en esa ley todos, absolutamente todos los niños tienen derecho a estar en esa ley. Decirte también, antes de que se me olvide, porque esto es importantísimo, yo creo que también para las compañeras, darles un reconocimiento a todos nuestros secretarios técnicos, porque estuvimos trabajando 270 horas. Yendo día y noche estuvimos ahí al frente, ellos en un escritorio, nosotros en otro, vigilando que esta ley fuera la mejor ley para todos nuestros niños. Así es de que, gracias por permitirme darle este reconocimiento a todos los muchachos, mi cariño, mi respeto de las 3 senadoras. Y decirte que efectivamente esa ley yo estoy muy contenta porque presidí. Y así debiéramos estar todos. Claro, ¿no? Finalmente, como decimos, ya existe la ley. Existe la ley. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que las autoridades... Mira, sí van a pasar grandes cosas, te voy a decir por qué. Porque esta ley tiene procuradurías, que también es muy importante. ¿De qué se tratan estas procuradurías? Estas procuradurías van a estar al pendiente de que esta ley se vaya, como se está viendo realmente en lo que está escrito. También nosotros, como senadores, como legisladores, también tenemos que estar muy al pendiente de que esta ley se cumpla. Porque si no hacemos eso, pues imagínate. Por eso es que es tan importante el presupuesto. Claro. Comentar también lo que va a significar esta legislación. Se crea un sistema nacional de protección integral. O sea, me parece que eso es algo fundamental, presidido, como ya lo decían aquí, por el Ejecutivo Federal, donde estarán integrados gran parte de los que conforman el gabinete federal, organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto en esta ley le estamos mandatando que se aboque a atender de manera especial el rubro de niñas, niños y adolescentes. Estamos también incorporando un secretariado técnico que será un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que le dará seguimiento de manera transversal a la evolución, al avance que tengan cada uno de los programas que para atender a la niñez y el grado de cumplimiento del propósito de la misma, que es la protección de derechos de ellos y ellas, vayan dando un sistema de evaluación muy importante también, porque no sabemos cuántos niños hay, sistema de información y sistema de evaluación. No sabemos cuántos niños hay en este país, por ejemplo, con discapacidad y específicamente con rubros, con los tipos de discapacidad. Entonces, sí, la realidad es de que la información todavía es incipiente en relación a, y por ese motivo, bueno, es que el sistema de información queda claramente estipulado en esta iniciativa. Tenemos el sistema de evaluación que Coneval será responsable. No. Están haciendo bolitas. A ver. Nos cachas. Ahora que digan que estaban platicando. Estamos diciendo que muy
bien lo que está diciendo puntualmente Hilda, porque es importante que destaque esas características del sistema. Habrá que señalar que gracias. Compañera, ese era el tema. Gracias por aclararlo. Oye, no se puede acabar el programa con Adela sin decir digamos, la parte sustantiva y elemental, que es un sistema de evaluación. Coneval dará seguimiento con la experiencia que tiene y con la calidad también del trabajo que realiza Coneval, dará seguimiento y evaluará el desarrollo del cumplimiento de los objetivos. Se crearán procuradurías de protección también, importante señalarlo, porque eso es algo elemental para poder justamente asegurar que lo que esta ley establece se cumpla. El poder regular, por ejemplo, los centros de asistencia social es algo que también aquí estamos diciendo. Ve lo que ha pasado, dan cuenta ustedes, medios de comunicación, de lo que pasa con niñas, niños y adolescentes, y específicamente quienes están en centros de asistencia social, albergues, casas, hogar, como le llamemos. No tienen regulación, no hay quien la supervise a estas alturas, no es posible, es gravísimo. Bueno, esta ley justamente también está contemplando la posibilidad de que las procuradurías puedan supervisar, darle seguimiento al trabajo que se está desarrollando dentro de estos centros de asistencia social, por citar algunas de las cosas que contempla esta iniciativa, pero que son muy importantes señalarlas, porque hoy se crean estas figuras que, por cierto, serán aplicables en los 3 órdenes de gobierno de manera transversal, ya lo decíamos, de modo que en todas las políticas públicas estén las niñas, los niños y los adolescentes cubiertos, y que sus derechos sean salvaguardados en todos los ámbitos. Ya. Ahora, el público que nos está viendo, madres, padres de familia, niños, aunque es tarde, o adolescentes. Lo ven en la repetición. Lo ven en la repetición y se repite varias veces, además, y luego lo pueden ver en la página y lo ven mucho. Traduzcan esto en algo concreto de los beneficios. ¿En qué beneficios se traduce de manera concreta para los niños? ¿Qué van a tener que antes no tenían, Angélica? Los derechos... Pero siempre se ha hablado de los derechos de los niños en este país. Hay nuevos derechos importantes que hay que reconocerles a partir de la Convención sobre Derechos de la Niñez. En nuestra cultura hemos perpetuado generación tras generación, desde que somos personas, siempre un pater familia que tiene bajo su responsabilidad, antes también las mujeres, ya las mujeres somos sujetas de derechos, pero también a los hijos y a las hijas. Ser menor de edad en estas culturas, antes de la Convención sobre Derechos de la Niñez, significaba estar supeditado bajo la tutela irrestricta de tu papá o de tu mamá. Con la Convención se reconoce la ciudadanía específica, particular, con características distintas de todas las niñas y los niños, y que van conforme su desarrollo y evolución, desarrollo cognoscitivo, y conforme va pasando una edad a otra edad, por supuesto van adquiriendo de manera muy concreta muchas actitudes que tienen que denotar la diferencia de ser una persona con derechos y alguien que no lo es. Por ejemplo, los derechos de participación. Claro que las niñas y los niños y adolescentes en cada etapa de sus vidas tienen que dar opinión de los asuntos de su incumbencia, tienen que también participar de las decisiones que se toman en las familias, en la sociedad. Es decir, no se puede concebir desde la Convención, y lo ratificamos en esta ley y lo ampliamos en la exposición de motivos, en las consideraciones, que las niñas y los niños, por supuesto que son indispensables para la democracia. Perdóname, Adela, eso es un cambio fundamental de 180 grados. O sea, no estaba reconocido. Por supuesto que no. Sí lo tenía en la Constitución, sí lo aclaro. Desde el 2000 lo tenía en la Constitución al reconocerles como sujetos de derechos. Pero insisto, la ley se quedó todavía en la parte sustantiva, principios rectores, entre ellos el interés superior de la niñez, junto con otros 6 principios rectores, derechos, etcétera, etcétera. Pero la parte objetiva, es decir, los compromisos institucionales, no estaban en la ley. Simplemente el enunciado en su artículo 7
de que el gobierno federal creará un programa para la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Fox, cuando fue presidente, le tocó aplicar esa ley, que hoy estamos derogando, debió haber constituido el programa. Lo intentó con el COIA, si tú recuerdas entonces, con el rector Sarucán, lo tenía al frente, pero se fue Sarucán y eso se abortó y el COIA ya no sirvió. Lo único que hizo fue un documento interesante, el mundo apropiado para niñez en México, y se acabó. Entonces, siguió pendiente esa otra parte, y por supuesto ha sido una bandera muy importante de las organizaciones no gubernamentales de propio Naciones Unidas en la insistencia de que cumplamos con la convención, y hoy estamos cumpliendo con esa parte importante de esas recomendaciones. Es increíble que no... Los niños y las niñas no tienen voz, y entonces como no votan, como están bajo la tutela de papá, mamá, entonces no son importantes. Y claro que el Estado, sociedad, familias, todos de manera corresponsable tienen una responsabilidad y, como tú decías, también un deber. Sí, claro. También es muy importante, Adela, decirte que los niños también van a tener derecho a estar en los procesos judiciales, como son los divorcios. Yo lo viví en carne propia y realmente sufrí muchísimo de que 2 niños tenían que ir todos los miércoles a platicar con su papá, porque por parte del juzgado les decían, era martes en la noche y los niños no querían que amaneciera. ¿Por qué? Porque tenían que ir al juzgado en un lugar nada cómodo. Sórdido completamente. Si había 2, 3 sillitas todas rotas y lo que tú quieras, porque me tocó a mí llevar a esos niños a que estuvieran ahí, que tenían que cumplir con eso, y que platicaban absolutamente nada, porque era puro llanto. Entonces dije yo, ¿cómo es posible que permitan que estos niños estén aquí sufriendo? O sea que ahí sus derechos estaban por los suelos. Y así como este caso, te puedo platicar 20,000, porque te repito, yo estuve en el DIF y dije yo, no, esto no puede. ¿Pero qué los llevaban a los juzgados? Porque según la ley, pues, tenían derecho a que fueran a visitar al papá, a tener plática con el papá, como convivencia, pues, todos los miércoles. La convivencia con el papá. Ya. Ahora ya no va a ser eso. ¿Cómo cambia eso? Va a cambiar eso, ya los niños ya pueden opinar, ya los niños pueden decir, si quieren o no, ya no quiero ir, exactamente. Además, aparte de eso, que pueden decir, ya no quiero asistir ahí, ya tiene que haber lugares donde los niños estén tranquilos, estén contentos para que esto esté mejor. Yo sé, Angélica, porque además siempre que tengo una duda sobre muchos de estos temas te hablo y te digo, dame luz, que siempre has estado involucrada en estos temas, que tienen que ver con los derechos, ¿no? Los derechos, sí. Creo que la última vez que te hablé fue por lo de trata, ¿no? Sí, fue lo de trata. Y creo que lo de Mamá Rosa también alguna... también. Qué patético lo de ese lugar, ¿verdad? ¿Qué ¿A poco es increíble? Más de 60 años en esa discrecionalidad. Es un reformatorio. Hilda hablaba de algo muy importante que me parece que es relevante distinguir. Los centros de atención, como se llaman a todas estas modalidades de casas, hogar, etcétera, definimos en la ley, si bien debe haber un registro puntual, un protocolo de cómo deben funcionar los del ámbito privado y los del ámbito público. También decidimos que deben estar por el menor tiempo posible institucionalizados. Una de las características de los derechos de niñas y niños es que deben vivir en el espacio familiar como el espacio primordial de desarrollo. Si no hay familia. Familia de acogida, familia sustituta, hay que promover la adopción, no solamente de bebés, de niñas y niños chiquitos, hay que fomentar en el país que las familias adopten también a niñas y niños más grandes. Claro. Es decir, que luego no quieren, ¿no? Es un problema terrible. Hay mucho prejuicio, pero acuérdate que cuando se promovió que donaras tus órganos, también enfrentamos con un problema cultural. Yo creo que es algo más o menos similar. Necesitamos cambiar formas de pensar y yo creo que va a haber muchas familias que pueden albergar a niñas y niños que se encuentran en situación
de abandono en los centros de atención. Ahora, para que no estén allí esta nueva ley entonces más de poco tiempo evitaría que pasen cosas como la que pasó con Mamá Rosa, con la gran familia. Claro que sí. Claro que sí. O la guardería ABC o Casitas del Sur, claro que Casitas del Sur, claro. Con la guardería ABC también, porque tienen que estarle dando seguimiento a todo, ¿no? De regulación, de supervisión, de seguimiento. Y bueno, ¿qué otros beneficios? Porque ahorita decías, bueno, ¿qué más beneficios va a traer esta legislación? Tenemos un problema muy serio en el país que nos distingue a nivel mundial, lamentablemente, que es el tema de embarazo en adolescentes, por ejemplo. Son niñas teniendo niñas. Niñas teniendo niñas que irrumpen su proyecto de vida, sus estudios, la posibilidad de seguirse preparando para la vida, para el futuro, y que ante este panorama, bueno, pues nosotros hemos vislumbrado, y en la ley, bueno, claramente ya estaba estipulado, repito, en la iniciativa preferente que envió el presidente, que fue enriquecida. Y ahí, bueno, pues resulta... Está bien, hace su charla. Claro. No, aparte, digo, tenemos que señalar, ahí uno de los temas es la prohibición, por ejemplo, del matrimonio antes de los 18 años. Es imposible que sigamos viendo esta problemática tan grave, tan fuerte. Repito, a nivel mundial somos el país que liderea estas cifras y no podemos permitir tristes cifras, muy lamentables cifras. Igual vemos el tema del bullying, el tema de violencia escolar está también aquí contemplado, el tema, como decía ahorita, por ejemplo, el tema el que vivan en espacios, vivan en espacios educativos, armónicos, en paz, cuando alguien libre de violencia, es uno de los principales derechos que incluso como principio rector lo hemos también promovido, el tener el acceso a una vida libre de violencia, y creo que de aquí se deriva una serie de atropellos, de situaciones en las que los niños pues se ven inmersos, y que el hecho mismo de darle entrada a través de un principio rector y luego de un derecho específico de que tengan asegurado este derecho salvaguardado, pues habla de la posibilidad de que no se enfrenten a problemáticas como estas tan graves, tan lamentables. Aquí también pues damos cuenta en un capítulo específico para sanciones, infracciones, que si alguien yo quería preguntar, ¿cómo está lo de si alguien se da cuenta que hay alguna violación a derechos de niñas, niños, adolescentes, tiene que notificarlo. Inmediatamente. Si por algún motivo la circunstancia, esta persona viene omitiendo, viene quedando al margen de denunciarlo, pues obviamente puede ser sancionado. Por complicidad. Sí, por complicidad, claro, por no haber dado cuenta puntual a la autoridad. Y aquí hablamos de sanciones para funcionarios federales, que es lo que abarca la materia que abarca esta legislación general. Ya harán lo propio las legislaciones locales que se tendrán que derivar después de esta. Los estados también tienen que homologar, que armonizar sus leyes a partir de esta, porque ya lo decíamos, esto abarca los 3 órdenes de gobierno: federación, estados, distrito federal, municipios. Y perdón la interrupción, pero cuando se trata de una iniciativa preferente, son los mismos tiempos cuando después de diputados y después de que pasa todo ese proceso y que vaya uno de los estados, hay un tiempo también distinto al habitual. Marcamos por ser iniciativa preferente. En los transitorios definimos que todas las entidades federativas, las 32, tienen que tener una ley específica que cree su sistema. Y a su vez, los municipios también tienen que ir creando sus propios sistemas de protección. Los sistemas de protección articulan todas las dependencias. Es decir, no nomás el DIF. El DIF tiene una parte muy importante, pero lo tiene educación, lo tiene salud social, cada uno, tiene la comisión de pueblos indígenas. Hay dos asuntos que me parecen muy relevantes. Niños indígenas, no hemos hablado de niños indígenas. Niños indígenas, la situación de vulnerabilidad de niñas y niños indígenas es respetar su cultura, su lengua, protegerles, cuando estamos hablando de un interés superior, cuando estamos hablando de todos los principios rectores que están enunciados en la ley. No hay
entre otros principios que creo muy importante mencionar, es el de la no discriminación. No discriminación por ninguna condición, para que, insisto, integrando a todos los niños y las niñas desde este solo enfoque de derechos humanos, no hay posibilidades de que tú puedas excluir a un niño por alguna determinada condición. Nos preocupó, Adela, de manera particular, dos asuntos que son de una gran relevancia, que sí las quiero mencionar antes que se nos acabe el tiempo. La situación de discapacidad. Hay prácticamente, retomamos casi todas las propuestas que nos hicieron las organizaciones especializadas, y por supuesto el otro capítulo tiene que ver con la niñez en situación de migración. Ahora, ¿qué características de la situación de migración? Niñez en situación de migración acompañada y no acompañada, nacional o extranjera, deportada, porque tenemos una crisis en nuestras fronteras del norte, de toda la gran cantidad de niños y niñas, y sobre todo nacionales, que los deportan y andan ahí deambulando en situaciones verdaderamente peligrosas. Ahora, también nuestra frontera sur tiene sus problemas. Bueno, allá tenemos un problema en donde nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque no podemos actuar como nos tratan allá, y acá somos una incongruencia total. Y otro aspecto muy importante que pusimos al final tiene que ver con evitar la separación de los padres cuando niñas y niños van acompañándolos. Cualquiera que sea su situación, si son nacionales o son extranjeros. Eso es muy importante. Que no los separen. Que no los separen. Y de tal manera que el interés superior de la niñez efectivamente se ponga por encima de otros intereses. Y esta ley, cuando sea promulgada, claro que va a obligar a que revisemos otras leyes, pero a que las autoridades, todas las que tienen que ver con estas materias derivadas de esta ley, se pongan las pilas. Yo creo que el Senado, las comisiones y otras comisiones, por supuesto que no vamos a decir ya terminamos porque ya hicimos la ley. No. Tenemos que cumplir con la vigilancia de que la ley se garantice. Ahí se quedó. Si no, ahí se quedó como una ley muerta, como tú dijiste. Eso no tiene ningún sentido. Y además la gran problemática que hay en torno a niñas, niños y adolescentes en México. Ya estamos hablando de temas de migración, estamos hablando de temas de embarazos en adolescentes, estamos hablando de violencia escolar, o llamado bullying, pero también igual hablamos de temas como obesidad y sobrepeso, donde también tenemos los muy tristes primeros lugares, y quienes los ocupan por sobre toda la población son las niñas y los niños de este país, que tienen índices muy altos. Estamos hablando del 33% de este sector de la población padece de obesidad y sobrepeso. Pues eso necesitamos actuar, el derecho a la salud, del derecho a la salud, a la alimentación saludable, a tener nutritiva, sí, alimentación saludable. Fíjate que eso es muy importante también, porque por ejemplo se ponen a prohibir que el refresco, que a ponerle aumento y todo, pero si en la escuela no tienen agua potable, no hay bebederos, no hay bebederos, y si hay, están los bebederos, no hay infraestructura, Oye, ¿qué economía somos en el mundo, Adela? Nos peleamos el noveno, décimo, el 12º, pero no pasamos de ahí. Ya es el colmo. No, es terrible. Bueno, ya es el colmo. Ahora, en el asunto de, por ejemplo, las niñas y los niños indígenas, el asunto de los usos y costumbres. Qué barbaridad. Bueno, los sistemas normativos. Ahí sí, de veras que hay que echarle muchísimas ganas, sobre todo yo tengo sierra en donde también estuve visitando constantemente. ¿En dónde tiene sierra? Ahí en Nayarit. Nayarit. Yo dije, ¿la sierra dónde está? En Nayarit. Sierra en Nayarit. Entonces ahí los usos y costumbres me traen loca, Adela. ¿Cómo es posible? No sé si debo decirlo aquí en televisión o no, pero debo decirte que cuando una niña tiene su primera menstruación, bueno, pues ¿quién es el primero que va a decir si es cierto? El padre, por el amor de Dios. Esa es una cosa que yo no concibo. Entonces, pero ellos como tienen sus usos y sus costumbres, bueno, pues no les puedes decir nada. Qué bueno que ya con esta ley vamos nosotros a poder hacer muchísimas cosas en lo de usos y costumbres. Porque tienen que ser usos, pero no, esa costumbre para mí no es.
No sé cómo, de qué otra forma. Es que de alguna manera es violatoria a sus derechos. Claro, están violando los resultar en ser violatoria a los derechos. ¿Y qué pasa? Enfrentas en una cosa. ¿Y qué pasa, Adela? Que mañana pasado aquella niña indígenas vender a las niñas. ¿Cómo? Claro. Matrimonios forzados. Claro. Están en otra reforma importante que hicimos a la ley de trata. Pero finalmente hay que reconocer que esta legislación habla claramente que usos y costumbres nunca, jamás estarán encima de la ley. Así es de que obviamente tendrán, y de la Constitución del interés superior de la niñez, que es lo que tenemos que salvaguardar. Y de alguna manera, pero vemos lo que sigue prevaleciendo. Alguien me decía, bueno, ¿y cómo lo van a lograr? Porque finalmente pues hay legislaciones, se siguen cometiendo abusos directamente de las comunidades y de las propias familias, de las niñas y los niños indígenas, pero bueno, la realidad es que esto será un precedente y hoy con estas sanciones incluso que insisto, que estamos nosotros aquí contemplando, bueno, pues tendrán que ser un parteaguas sin duda esta ley para abonar a un cambio generacional que queremos a partir de la misma en la población que comprende. Ahora, es la tercera parte. ¿Cómo será el asunto de los menores infractores? Eso. Ese es otro tema. Tema. Los adolescentes infractores es otra ley. Estamos reformando la Constitución ahorita para crear un sistema nacional, porque ahora tenemos 33 sistemas. Bueno, en el caso de la Federación, una ley que todavía está en una vacatio legis, que entra a finales de este año en vigor. No queremos que entre, porque es una ley totalmente contraria al 18 constitucional, vuelve otra vez a un sistema mixto, no es una ley inscrita en el debido proceso legal, y además en los 32 estados tenemos un tutti frutti que deriva de una falta de comprensión de lo que es este sistema, de tal manera que a partir de la reforma a la Constitución vamos a hacer una sola ley nacional, que ya estamos trabajando en el Senado, con otras comisiones y también con algunas instituciones del gobierno y organismos especializados, de tal manera que seguramente pronto estaremos trabajándola y por supuesto te informaremos por favor. Es ahora, una sola ley. Aunque hablabas de la ley de trata, pero sí. ¿Qué pasa cuando pues las niñas son víctimas de trata y son explotadas? No, ese es un delito. Ese es un delito que está castigado de manera penal. En estas nuevas reformas, por supuesto, las sanciones son muy importantes y yo creo que en cuanto a la Cámara de Diputados apruebe esa minuta que tiene ahí algunos meses, nos va a permitir tener una ley general que realmente sea efectiva en la persecución de los delincuentes, porque los distintos tipos de trata son más allá de la explotación sexual, son trabajo forzado, sí, claro. Matrimonio forzado, todo lo que se comete con estas niñas, el trabajo doméstico infantil de niñas, que casi todas son prácticamente vienen de los pueblos indígenas. Sí. Entonces yo creo que si nosotros articulamos todas estas leyes que estamos construyendo, vamos a tener un Estado de Derecho a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que nos va a permitir, si las autoridades, insisto, se ponen las pilas y trabajan como dice la ley, si no, siempre tendremos la exigibilidad judicial. Por eso la ley es muy importante. Pues entonces empezamos a cambiar el estado de cosas a favor de los derechos de las niñas y los niños. No es proteger a niñas y niños, es proteger los derechos de niñas. Sí, claro. Hay un cambio cualitativo. Pero lo primero que había que hacer es reconocerlos, ¿no? Para poderlos proteger. Claro. Si no. Y esta ley, yo creo que los reconoce bien. Están cómodas con esta ley. Claro que sí. Yo me siento medianamente cómoda. ¿Por qué medianamente? ¿Qué falta? Bueno, siempre falta, no hay perfección. Pero siempre, bueno, yo soy defensora de los derechos de la niñez, como sabes, entonces yo quisiera ver, y vamos a trabajar después, a que en los ámbitos municipales se creen estos sistemas articulados, como yo he visto que funcionan en otros países. Por ejemplo, en Brasil funcionan muy bien, tienes consejos tutelares donde funciona la mitad, están integrados por la mitad de funcionarios del ayuntamiento y la mitad de las organizaciones no gubernamentales. Ah, qué bien. Es la verdadera prevención. Cuando una niña, un niño, falta a la escuela, ahí tienen el padrón de las escuelas de ese municipio, inmediatamente es la alerta. Tiene una semana que no va. Entonces inmediatamente
se apersona. Buenísimo. Claro, Sí, y buenísimo. previenes la situación de calle, la situación de violencia, la situación de abandono, la situación de disfuncionalidad, evitas la situación de vulnerabilidad. Yo creo que todavía nos hace falta dar ese paso, pero lo que hoy logramos, sin lugar a dudas, es un gran paso. Claro. Pero siempre te queda allí cositas. pero ahí vamos construyendo, es tan extenso lo que es niños, niñas y adolescentes que pues yo creo que vamos a salir todavía del Senado y todavía van a quedar cosas pendientes. Pero siempre habrá. Sí, siempre habrá. Pero qué bueno que ya esta ley ya salió. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de que todo esto que se hizo se lleve bien. Y decirte, Adela, que yo sí estoy contenta pero no satisfecha, como ya lo dijo aquí mi compañera, pero vamos a estar trabajando. Todavía tenemos tiempo más adelante de poder reformar más cosas, invitar a la sociedad civil, invitar a las organizaciones gubernamentales, invitar a la sociedad sea más participativa, los que más participan. Invitarlos también para que nos digan, tomemos en cuenta, porque luego hay prejuicios de para que nos no digan cómo va la ley, para que vean que nos estamos tomando en cuenta. Es también muy importante que los padres de familia se integren a los hijos, se integren a sus escuelas, pregunten cómo van sus hijos en la escuela, pregunten si no faltan. Porque pues yo cuando estaba chiquita me hacía la pinta. ¡Claro! ¿Qué es eso? ¿Qué más hacías? ¿Qué es eso? Nos acabó. Nadie nos oye. Nada más la pinta. Nadie nos oye. Entonces, todo eso, bueno, pues también hay que verlo, ¿no, Adela? Pues sí, claro que sí. Extraño mi programa de mujeres trabajando, me lo recordó mucho mi programa de mujeres trabajando. Hacer ese programa. Lo estamos haciendo en la radio, que fue cuando te conocí a ti, Hilda. Ahí estuve. Sí, qué gran programa en la televisión también. En la televisión. Sí. Que la televisión llega a más gente. Y educaba a mujeres. ¿Cómo? Y hombres. No, y además, pero sobre todo porque vas a conocer el trabajo de las mujeres, que luego, sin duda, estamos también minimizados. Los hombres, claro. Pero hemos avanzado muchísimo las mujeres. Pues vamos bueno, a trabajar ya dejamos en aquí hacer un nuevo programa. Sí, tiene que promoverlo nuevamente de manera más fuerte. La verdad, este programa está en mi corazón, porque pasaron por ahí miles de mujeres. Y pues cada una era una lección de vida, ¿no? Cada una que venía y compartía lo que hacía o su historia, o etcétera. Bueno, pues ahora lo llevamos a la radio, pero pues con la intención de traerlo de nueva cuenta a la televisión. Yo decía que me recordaba el programa, yo no invité necesariamente solo a mujeres, pero termino diciendo esto y haciendo esta pregunta. ¿Las mujeres somos más sensibles a estos temas? ¿O qué pasa? No, yo no creo que sea ese el tema. Hoy nos hemos dado cuenta que los hombres también están muy interesados en esto. Decirte, Adela, que de las 6 comisiones que estuvimos trabajando en lo que es esta ley, 2 son hombres, uno del PAN y uno del PRD. Entonces también ellos estaban interesadísimos en lo que es esto de los niños y las niñas. Y tan lindos, ¿verdad? Porque pues a veces estando platicando con ellos se nos olvidaba y decíamos, nosotras. Entonces ahí salió una vocecita, también estamos nosotros. Entonces me refiero a esto por la equidad. Sí, por mí para que vean lo que Pero mira qué armonioso, qué armonioso estuvo este trabajo, de veras. Yo te digo, yo sigo contenta. Creo que se me nota sí, deben de estar muy contentos. ¿Verdad? La verdad salió muy bien, muy salió bien. Pronto. Por unanimidad, por tanto en unanimidad, comisiones como en el pleno. Sí. Como tú sabes, alrededor de los derechos reproductivos de adolescentes, pues de niñas eso. y niños, pero bueno. Esta es la ¿Qué dijo Martelena? Ahí está la historia. ¿Qué dijo Martelena? Martelena no yo. Dos reconocimientos. Nos falta la senadora Diva Damira Gastelum, Sí, que fue la también cuarta. una gran. El ¿Por qué no senador, la trajeron? Pues nos no dijeron sé que por qué nada más 3. Recibimos la el invitación. senador pero- Juan Carlos Romero Hicks, que preside la Comisión de Educación, y el senador Alejandro Encinas. Bueno, mira, de la- para que no se sientan nuestros compañeros, ¿qué te Hacemos parece? otra. Si hacemos otra con ellos. Oye, con los seis, Son 3. claro. Con los Claro. 6, para que te Sí, platiquemos para que de verdad veas. lo enriquecedor que fue ese proceso, Sí, que nos veas en el las compromiso. seis. Que Sí, van a quedar claro. pendientitos Ahora, muchas un cosas. mérito más, y yo no soy del PRI, pero el
el consejero ¿Tú eres de los jurídico. chuchos? Yo soy del PRD. Chucho, ¿de quién? Además de que soy del chucho. Del chucho. Bueno, comparto al chucho. ¿Y quién me comparte a mí? Esa es otra cosa. Soy de la corriente de Nueva Izquierda dentro del PRD, pero bueno, y soy de izquierda. Eso es lo importante. No, el consejero jurídico del promovente de esta iniciativa preferente, claro que fue también considerado. Y yo creo que es importante hacer un reconocimiento público también por el nivel de discusión que nos permitió, además en este dictamen, tomar consideración de una gran cantidad de propuestas que senadoras y senadores de todos los partidos en estos 2 años hicieron. La apertura, y las tomamos en consideración. Claro. Muchas. Desde leyes completas, ya sé que vas a decir que no, pero lo voy a decir. Una mía, por supuesto, hasta otras de otros senadores, senadoras, o iniciativas parciales, qué sé yo, con diversos temáticos, diversos temas alrededor de los derechos de la niñez. Y yo creo que es importante reconocer esa parte. Y, perdón, y si me permites, Ya para terminar, ¿qué nos va? de diputadas federales y de legislaturas que a lo largo de estos 14 años, que teníamos pendiente llegar a este nivel de legislación, también habían hecho propuestas y lo reconocimos a lo largo del tiempo. Sí. Ha habido una gran cantidad de iniciativas que se han quedado ahí a dormir el sueño Archivadas. de los justos, archivadas, y que hoy les dimos también el crédito a todos esos legisladores y legisladoras que a lo largo del paso por los diferentes espacios, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, estuvieron trabajando en favor de la niñez. Hoy tenemos el privilegio de poder ser parte de la historia de esta legislación que se está a punto pues ya de concretarse, de ponerse en vigor, y bueno, pues hay que darle el mérito a todos, y yo me sumo a los créditos y a los reconocimientos que ha hecho mi amiga senadora Y al Angélica de la presidente de la Peña, y República. al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que puso la iniciativa preferente. Y con eso nos despedimos. Muchas Muy bien, gracias. muy bien. Pero hasta la próxima. Ha sido Hasta la próxima, muy Adela. interesante Muchas y gracias. muy Gracias divertido. por la invitación, lo de verdad, apreciamos muchas muchísimo, gracias. de Al verdad, contrario. es muy Y bonito. ya hagamos el otro. Tómate la regalo. No, te la y bueno, regalo, si de me veras te aceptas la una que regalo. traigo de niñas y Yo te la niños. regalo. Oigan, y Sí, otra cosa, hay que sí. aprovechar y decir, octubre, mes Ahorita traigo de la mi bolsa y prevención te doy otra. Sí, del cáncer sí, de mama. del Qué bueno que estamos sí, unidos en la salimos. causa. Y de eso Traigo hagamos Alejandra. programas. Luego también. hagamos Sácame programas. la máscara Muchas para gracias y dársela hasta de- la próxima. Espero que Gracias, hasta la gracias, próxima. Y un gracias gusto. a ustedes por su Muchas atención gracias. y compañía.